sabe que tiene un generador, sea cual sea el generador. ¿Ya? Estos generadores, por lo general, trabajan a 3.3 kilovoltios, 6.6 kilovoltios, 10 kilovoltios. ¿Ya? Estos son los voltajes de generación dependiendo del fabricante. Si tengo diferentes voltajes de generadores, ¿los puedo conectar? No, y sí. Directamente no lo puedo conectar, ¿ya? Pero sí, yo lo puedo acoplar con transformadores donde primero en voltaje de salida sean iguales, ¿ya? Entonces, después del generador, viene un transformador, ¿ya? Esta parte de aquí hasta aquí es la generadora, sea cual sea. Entonces, lo que se hace aquí es, dependiendo del voltaje, sea 3.3 kilovoltios, 6.6 kilovoltios o 10 kilovoltios, se lo eleva a una tensión de alta tensión. ¿Ya? Aquí por lo menos inmediato. Ahora, ¿por qué lo elevamos a alta tensión? Para ello tenemos que remontarnos primero al ejemplo de potencia. Este, como la ley de Ohm, es una fórmula que debe conocer los eléctricos y los electromecánicos. U, P, S, en el ángulo pi, quiere decir, la P es potencia activa, la S es potencia aparente, ¿ya? Y la Q, potencia reactiva. Pero esas tienen sus fórmulas, para eso sería, para la potencia, nos vamos a hacer en el caso que sea trifásico, porque todos vamos a hacer trifásico, raíz de 3 de la tensión de línea por la corriente de línea por el coseno de pi. En S, raíz de 3 por tensión de línea por corriente de línea, y Q, raíz de 3, tensión de línea por corriente de línea por seno de pi. ¿Ya? De esa forma ustedes pueden calcular la potencia, ya sea aparente, reactiva, activa, aparente o reactiva. ¿Ya? Y si se dan cuenta aquí, cuando yo voy a transmitir potencia, porque eso es lo que voy a transmitir aquí cuando yo genere, yo lo que transmito es potencia. A mí lo que me conviene es usar un conductor más delgado, porque cuando transmito esto, y aquí, un ejemplo, de Cochabamba hasta Santa Cruz, estamos hablando mínimamente son 400 kilómetros, más o menos. Imagínense esa línea de transmisión. Entonces, no me conviene que sea muy baja la tensión. Porque miren, si yo transmito potencia, ¿qué sucede si aumento el voltaje de transmisión? La corriente es más pequeña. Imagínense el despejo acá. Este voltaje que tiene aquí lo mando acá. Mientras mayor sea el voltaje, menor va a ser la corriente que tengo que transmitir. Por eso se transmite las líneas de alta tensión en 69 kilovoltios, las que son más largas 110 kilovoltios y las que son más largas en las nuevas líneas ahora son de 230 kilovoltios. Entonces, mientras mayor es el voltaje, mayor es la distancia y potencia de transmisión. Miren, tenemos 69, 110 y 230. En México la línea más baja en alta tensión es 230 y 500 kilos. Y ya están haciendo líneas de 1000 kilos, ya para que se den cuenta. El único inconveniente de trabajar a más tensión es que las estructuras son mucho más grandes. ¿Ya? Pueden ver una línea de 69 aquí, no al frente del parque, cuatro anillos, esa es una línea de alta tensión. Va hasta el capódromo y luego se va por estructura aérea de tipo mecánica. ¿Ya? Aquí se ve al frente de la calle, luego va a ver que va rompiendo todo lo que parece
24.9 kilovoltios. La ciudad de Santa Cruz, una de las ventajas es que cuando se la diseñó en anillo, ¿ya? Cuando se la urbanizó. Eso es muy fácil para muchas cosas. Entonces, cuando se ha hecho aquí, aplicando esto mismo, lo que se ha hecho, primeramente aparecieron las líneas de 10.5, porque la ciudad empezó a crecer, entonces, primer anillo, segundo anillo, tercer anillo, hasta el cuarto anillo, las líneas son de 10.5 kilovoltios. Para que haya la distancia, la distancia entre el centro al cuarto anillo y del cuarto anillo al cuarto anillo no es esto. Pero ¿qué sucedió? La ciudad creció, como cualquier otra ciudad. Entonces, cruzando el cuarto anillo y para afuera, las líneas ahora son de 24.9 kilovoltios. Ustedes pueden notarlo aquí en el cuarto anillo mismo. Párense, vean la estructura de media tensión que está adentro del cuarto anillo y vean la que está al otro lado del cuarto anillo. Van a ver que aquí usan aisladores simples y aquí hay aisladores dobles. ¿Ya? Porque es el doble de tensión que están manejando. Entonces, de aquí para adelante, Warner, Montero, Minero, todas las demás ya son de 24 voltios. También hay la línea de 35.5, pero no está encollado con más que todo. ¿Ya? Sí. Entonces la asociación se lo baja a 10.5 y 24 y sigue siendo esto ya media tensión. ¿Sí? Entonces, primero en media tensión, lo elevo a alta tensión, lo vuelvo a bajar a media tensión y este ya se va a los barrios. Y en los barrios se baja a un transformador, se baja a otro transformador para otro barrio y estos transformadores, ya sea 10.5 o 24, aquí lo que van a tener va a ser 400 o 230 voltios en trifásico y en monofásico. Y es ahí donde ustedes ya tienen las líneas para domicilio. Entonces, si es una fase monofásica, van a tener los 20 voltios y lo mismo allá. Y como está distribuido de esa forma, son los barrios. Entonces, de esa forma, cuando hay falla en este transformador, toda esta área está conectada a este transformador que hace energía. Y ustedes pueden ver por qué allá todavía hay energía, porque eso está conectado con otro transformador. Y cada transformador tiene una protección invisible que está diseñado a la capacidad del transformador. No necesariamente salta con el circuito. Eso se funde cuando hay una sobrecarga en el sistema, que normalmente lo van a ver en estas épocas de calor. Todos encienden su aire acondicionado. Entonces llega un punto donde sienten un apagón que dura 5 minutos a 10, o a veces más, dependiendo de la zona y la hora. Entonces esos fusibles se abren y lo que hace la cuadrilla de la que viene, revisa, cambia los fusibles y los conecta. Pero conecta de la capacidad del transformador. No hay que agarrar que no era de 5, ya que uno de 10. ¿Ya? Porque la idea es salvaguardar el transformador. Porque si no hago eso, voy a dañar la bobina de los transformadores y al hacer eso, voy a reducir su vida útil. Y a la larga va a tender a fallar y eso es reemplazar un transformador vale horas al día, mientras el otro minutos. ¿Ya? Ahora, también hay otro tipo de tecnología que utilizan, que lo hacen acá en medio, en esta parte. Por cierto, esta red de media tensión no es lineal. ¿Ya? Se arman en malla, prácticamente cierran en anillo dentro de la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que tranquilamente pueden abrir este circuito y esta parte queda aislada para poder hacer un trabajo de media tensión. ¿Ya? Reparan ese trabajo, lo conectan aquí, luego vienen aquí, quieren hacer trabajo en esta área, entonces aquí se abre, todo esto tiene energía, y esta se enciende acá y no tiene energía. ¿Ya? Hay estructuras especiales que abren ese circuito de forma manual y automática. Uno van a encontrar segundo anillo y el puente, el lado de los módulos. Si se bajan entre los dos puentes y ven uno de los postes, van a ver que baja un tubo metálico a una estructura que está con un candado y una llave ahí. Y ahí es una caja con antenita. Eso se puede abrir manualmente como comandado
principio era lineal, pero el problema es que cuando hacían trabajo aportaban muchos usuarios y eso es muy inconveniente porque se oculta ahora a la crema. ¿Ya? Entonces de esa forma, ¿qué es lo que hacían? Cuando había una sobredemanda aquí, digamos, en algún momento, lo que hacían era comenzar a cortar así y volver a reconectar. Ustedes notarán que en algún momento hay un apagón y se vuelve a encender. Eso lo hacen justamente porque los dispositivos electrónicos, como aire, televisores y otros, que cuando hacen ese parpadeo, lo apagan el equipo y no se enciende hasta que alguien lo vuelve a encender. Entonces, como eso hacen que baje la carga, de golpe lo podemos decir. ¿Ya? Esa es una forma inteligente que hacen los operadores, por eso tienen seccionadores con antena, lo hacen desde la central. ¿Ya? Así que si ven que hacen parpadeo, después de hacer parpadeo, es justamente que están haciendo que apaguen ciertas cosas. ¿Ya? No hay problema de hacer ustedes. Eso lo hacen para qué? Para no cortar toda una red, porque hay pierden más. Prefieren perder esos minutos de energía a perder consumidores en una sola línea. Es una forma inteligente, como dicen, ¿qué tanto querés perder? ¿Ya? Listo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ahorita vamos a ver lo que es la caída de tensión y la importancia de dimensionar bien los conductores, porque estos conductores de acá no hay que llevar a alguien y le coloque el que quiera, se calcula de acuerdo a la potencia que se va a manejar. Si yo ya sé el voltaje que voy a manejar y sé la potencia que voy a transmitir, entonces tengo que saber cuánto es la corriente que va a circular en ese conductor. Si yo sé la corriente que circula en ese conductor y además sé la distancia que se va a distribuir, puedo calcular cuánto es la caída de tensión. ¿Ya? Si quieren tomar una foto, lo voy a borrar para que hagamos la caída de tensión. Así que ya pueden ir paseando el cuarto anillo, le toman foto de la estructura del lado del dentro del cuarto anillo y fuera del cuarto anillo. Aquí estamos aquí. Ahora vamos a ir a baja tensión directamente. Ese es su único trabajo. Luego están las generadoras de energía. Está Guaracachi, está la hidráulica, la térmica. Y luego están las distribuidoras, que en nuestro caso es Santa Cruz, es la CRE. Si fuera Cochabamba, ya la distribuidora que es el. Cada uno tiene normas similares y parecidas. Una de las ventajas que la CRE es todavía la única de las cooperativas que no ha sido nacionalizada. Como Zaguapata. Bueno, ¿no? En el 2006 se nacionalizó todo, ¿no? La cooperativa no se nacionalizaba. ¿Saben por qué? Porque no había un equipo. Porque los dueños de la CRE eran muchos. Y ustedes, hasta como soy, son parte del dueño de la CRE, son como microaccionistas. Por eso no pudieron nacionalizar la CRE ni Zaguapata. Por eso incluso cuando tiene un familiar que se muere y es titular de medidor, en este caso o de Zaguapata, que dieron también de agua, hay un monto retribuible que se le hace en las cajas, que tuvieron para gastos funerarios y demás cosas. ¿Ya? Y lo digo, después tiene que ser cambio de titularidad porque como ya muerto, tiene que hacer el cambio de titularidad. Entonces, tiene su beneficio, por si acaso. Algunos agarran y ponen a sus padres directamente como medidores. Bueno, vamos a empezar. El cuarto que ustedes ya han visto, aquí al medidor, alta mayor de distribución. Cuando se hace una cometida, y aquí otro tablero de distribución. ¿Ya? La norma boliviana me dice que para esto tiene que haber entre los alimentadores una caída de tensión del 2%. ¿Ya? Quiere decir que si aquí hay 400 voltios, aquí lo máximo que puede bajar es los 400 menos ese 2%. ¿Ya? Porque si baja demasiado, entonces ya no se
Ustedes dicen que ese cable está calentando. Eso está calentando porque no ha sido diseñado correctamente. ¿Ya? Y para los ramales que son estos acá, al circuito 1, al circuito 2, y que se va al aire acondicionado. Estos son ramas. Tiene que tener una caída de tensión del 3%. En algunos casos 5, pero la norma me dice 3. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculo esa caída de tensión? Vamos a hacer un ejemplo acá. Esto se lo voy a pasar a ustedes de acá. Yo no lo tenía a mano. Aquí en plano también para que ustedes puedan ver por la seguridad que hemos visto. Aquí. Sí. Entonces, para esto, ¿qué es lo que tengo que saber primeramente? Es el material del protector. ¿Ya? En cables eléctricos, ¿qué materiales van a encontrar? ¿Ah? ¿Cables de qué material van a encontrar? En cobre y en aluminio. Son los más comerciales que van a encontrar ustedes. Si me dicen no tiene cables de oro, pues me imagino. Cobre y aluminio. ¿Ya? Aquí también debe estar representada. Vamos a usar. Esta tabla para 220 voltios. ¿Ya? Voy a tomar en cuenta un 3%. A los 230 está llegando. 3% máximo, una caída de 6.6 voltios. A 6.9 voltios. ¿Ya? Eso es lo que cae. Quiere decir que si hubiera una caída de 3%, 230 más 6.9, ¿cuánto sería? Eso sería lo más bajo que tendría que llegar al otro punto. Si quiero estar dentro del sol. No, 230 menos 6.9. Menos. Claro. Eso es lo que toca. ¿Lo siento? ¿Eso? Sí. Ya. Entonces, eso sería un ejemplo. Si aquí tuviera los 230 voltios, allá donde estoy conectando, máximo tendría que llegar ese voltaje. Si cae más, yo tengo problemas de tensión a montón. Ahora imagínense que en vez de que llegue a 230, llegue a 200 voltios. Llega el problema. Pueden calcular entre el 7 y el 6% de cuánto es y el 30% de porcentaje. Básicamente se lleva 30 voltios. Aquí está 15. Más o menos son como 15% de caída. ¿Ya? Ahora me viene la fórmula de aquí. El cálculo más fácil de los procesos es muy fácil. La sección es igual a 2 por L, y esto por si acaso es en metros, por la corriente que es un amperio, por el coseno de phi sobre C por T. El coseno de phi, por lo general, si no le da como dato a la máquina, normalmente nosotros usamos de 0.85 a 0.87. ¿Ya?
Y el C o el E es la caída de tensión en voltaje, que ya lo calculado 3%, que es lo que caería. Esa es otra tabla. Ya tenemos todos los datos para calcular la sección del conductor. Y esta sección nos va a arrojar en milímetros cuadrados. Vamos a reemplazar y calcular. Esa sería la sección mínima que requiere este tipo de carga. Sería 2 por 20 por 5P por coseno arriba vamos a poner 0,85 sobre 48 por 6,9. ¿Cuánto me sale esto? ¿Cuánto? 0.513. 0,513. Sí, sección milímetro, milímetro, dividida Dale eso, ¿sabes el libro? No sé qué tamaño. ¿Te das eso? Ya. No me pegues porque este es pequeño. No, estoy viendo. Vamos a poner que sea 15 amperes. Pone 15. Para que veamos un ejemplo. Está muy pequeño la sección. Uno punto 539. Ya. ¿Uno punto? 539. Este es lo que está más. Vamos a ver cuando se inventa los datos. Ya. Ahora, antes de elegir el conductor, tenemos que encontrar primeramente cuáles son las secciones de los conductores comerciales. Esto lo voy a poner en la tabla de milímetros cuadrados. Ya. Comercialmente, ustedes van a encontrar cables de 1 milímetro, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 90, 120, 150, 180, 240 y así. O sea, no hay que poner que cualquier medir, esas son las que van a encontrar. Y según esto me dice que es 1.53 milímetros cuadrados. ¿Ya? Tranquilamente puedo asumir esta regla, porque está muy próximo. ¿Verdad? Eso quiere decir que necesito 20 cables, serían 40, porque serían ida y de vuelta, porque lo básico van 2 cables, de 1.5. Ahora, hagamos el mismo ejemplo, pero ahora esto no está a 20 metros, ahora está a 100 metros. No modifiqué nada. Está el tablero, está la máquina, pero ahora lo llevé a 100 metros. ¿Cuánto sería ahora la sección a 100 metros? Para que se den cuenta, no estoy modificando nada, solo lo estoy llevando más lejos. En vez de ser 20 metros, ahora son 100 metros. ¿Cuánto? 7.70. ¿Y ahora qué acaban de anotar? Y ya no puedo usar el 1.5. Para 100 metros, mínimamente necesito colocar un cable de 10 milímetros. Y ahí es donde comienzan a cometer errores. ¿Por qué? Porque buscan el conductor de acuerdo a lo que consume, pero no
Así que traten de no tener extensiones o robacorrientes y ir conectando así uno a otro para llegar a un punto. A menos que la sección de ese conductor sea adecuado para el que esté trabajando. Si en algún caso ustedes desean la opción de tener una extensión y conectar una máquina, ya lo veo, van a notar que simplemente está conectando. Y eso se considera pérdidas en el conductor que se disipan en calor. Quiere decir que esto genera calor. Y no solo van a consumir esos 15 amperes de la máquina, aquí puede que vayan 2 amperes que están perdiendo en calor. Quiere decir que ya van a consumir 17, digamos. Sería pérdida de energía. Mientras más puntos tengan ustedes, más riesgo hay. Ahora imagínense que no solo haya sido eso, sino haya ido como esta bandera, varios cables de varias máquinas en el mismo punto. Cada cable, al no ser diseñado correctamente, empiezan a generar calor, cada uno de ellos, y todo eso genera un calor constante, que puede generar a un riesgo eléctrico o un corto. Ahora, los roedores les gustan los cables, no solo por el material, les gusta hacer nidos ahí porque normalmente calientan, son calientes, son como una incubadora. Por eso, cuando hay muchos cables, es normal encontrar ratas. Por eso a veces no hay muchas de sus compañeras trabajando en instalaciones. Cada cable una cámara, siempre van a encontrarse las ratas. ¿Ya? Por eso, en los conductores, no solo implica el tipo de conductor, sino también el tipo de aislante. Hay aislantes que ya han sido diseñados para que trabajen a mayor temperatura, como otros que tengan revestimientos antirroedores. Un ejemplo práctico, los cartuchos de la Nintendo Switch. ¿Algunos lo han oído o lo han probado? No les han picado, ¿no? No, nunca tuve. Si alguno tiene la posibilidad, traten de probarlo. Lo mismo pasa en los carros. Lo diseñan con un sabor amargo para que el roedor no lo muerda. Lo mismo han hecho con cartuchos, porque al ser tan pequeños se lo pueden tragar los niños. Entonces, ni bien lo meten a su boca, es asqueroso, entonces lo botan. Es para evitar que se lo traguen. Pero el mismo principio se aplica en los cables que son antirroedores. Tienen un revestimiento especial que es desagradable para los roedores. Si menos muerde con el boot y se va para otro lado. Y muerde otro cable más barato. Ya, es más caro porque acaso es un cable. Ya, otra cosa. Los conductores, por si acaso, hay de dos tipos. Hay de los que son rígidos de un solo conductor. O sea, uno lo pela y es un solo conductor grueso. Y hay otros que son hilos que están en el y la sumatoria de todas esas es la sección total del conductor. ¿Ya? Cada uno tiene una aplicación de uso, pero normalmente se lo usa más que todo por comodidad. ¿Por qué? Porque este de aquí es flexible. Este no es tan flexible como el alambre de amarre, hacer el rígido, que es un solo alambre. ¿Ya? ¿Dónde se usa uno? ¿Dónde se usa el otro? Este normalmente se usa para carga PC común. Bueno, no otra cosa. Y este se usa más que todo en AC y en algunas ocasiones DC. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en corriente alterna, voy a dibujar hacia el centro. O sea, el conductor, por si acaso, cuando viene de frente. Cuando es corriente alterna, circulan los electrones por la superficie del conductor. ¿Ya? Y no por el interior. Entonces, por eso hacen varios hilos. ¿Por qué? Porque tienen todo este tramito, que es mucho más largo que solo un solo tramo. ¿Ya? Entonces, tienen más área de transmisión de energía. Si yo, en vez de usar este tipo de cable, uso este en corriente alterna, lo que voy a hacer es reducir la capacidad. Este ejemplo, si consumía 5 amperes, efectivamente ya me va a consumir 3. Y si no, ya empieza a calentar porque no lo diseñé correctamente. ¿Ya? Mientras en DC es diferente. En DC no solo se
no se registró su inscripción. Hasta tenía la boleta de inscripción. Para que vean la tabla de los claro, no conmigo con la boleta, llega al día del examen, presentan la lista y van a la página de su perfil y no están inscritos. Así que siempre tengan cuidado cuando hay ese problema de que el sistema se cuelga o hay algo, siempre verifiquen. No se vayan a equivocar con esa sorpresa. Entonces, a lo que deberían. Cuando sean corrientes alternas, por eso se utilizan también los multículos, no es por comodidad. Se lo diseñó justamente porque es más efectivo llevar la potencia o la energía sin multículos y unirlos concretos. Bueno, de acuerdo, ya. Entonces, en la sesión de los conductores, cuando ustedes encuentren aquí por tabla, lo que van a hacer directamente al inmediato superior. No agarren ningún 1 de 6, me parece 7.5. ¿Ya? Ahora, miren, por ejemplo práctico. Tengo de 1.5 a 20 metros. Ahora, ¿qué pasaría si fuera el doble en distancia? ¿Sería el doble en sección? Sí, no, ya, vamos a ver. Como si fuera 2 por 40, como 2 por 20, va a salir el doble. Saldría 3.1 o algo así. ¿Y qué conductor utilizaría? Disco 24. 4. Estos ejemplos costaba 5 bolivianos. Este por lo menos cuesta unos 12. Hipotéticamente, no es que sea ese precio, sino para que se den cuenta de que no es normal mover el equipo. ¿Ya? Dependiendo dónde va a estar conectado y la distancia, recién voy a determinar cuánto va a ser la sección. Y aquí, cómo lo hacen con la sección de la instalación donde se queda. ¿Qué les dice cuánto hace la situación? Van a llevar a cometida este número, puse este número directamente. O no hay que hacer cálculo. ¿No? Entonces, ustedes siempre tienen que verificar más que todo que los que son mayor consumo. Porque, si se dan cuenta, en esta ecuación, la corriente es la que determina prácticamente la sección de corriente. ¿Por qué? Porque la longitud va a ser dada. Va a ser de este punto a este punto. Va a medir siempre lo mismo. Pero dependiendo de qué yo voy a conectar, entonces ya directamente prefiero mayor o menor conductor. Ahora, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Un ejemplo, en esta casa. Digamos que aquí hay varios cuartos. Aquí hay un cuarto, hay un pasillo. Entonces, un ejemplo, estos son dormitorios, entonces aquí va a haber aire acondicionado, aquí va a haber una ducha, aquí va a haber otra ducha, esta es sala, aquí solo van a haber luces, unos cuantos enchufes. Y yo analizo esta parte de aquí tengo 5 kilovatios, las luces. Los aires por lo menos tengo unos 3 kilovatios. Aquí a lo mucho tengo 1 kilovatio o menos, digamos, porque la tele, la radio, el YouTube. Imagínense que el tablero está acá. Tiene que venir acá, ahí o ahí. Y esa es una longitud. Distancia de cable. ¿Qué me conviene? Que el tablero no esté ahí. Por eso también anda ahí importante ubicar el tablero. A mí me conviene que el tablero esté con el pasillo de entrada, que esté en este muro. Los tableros también tienen que estar accesibles a la entrada, por si acaso. ¿Ya? Y al estar en esta posición, miren ahora, ya reduce. En vez de que sean 10 metros, ahora ya lo vale a por lo menos 4 metros. Y con eso, ¿qué conseguir? Como la distancia también es proporcional, bajar la sección del conductor. ¿Ya? Ahorro dinero, ahorro tiempo, ramifico mejor la distribución porque está más centrado y listo. Lo mismo va a aplicar cuando ustedes hagan un tablero de distribución de sala de máquina. ¿Por qué? Por ejemplo,
parque industrial es un ciclo, mitad de arriba. Ciclo. Aquí están las calles para que entren los camiones pesados. ¿Ya? Y aquí va a estar la sala de máquinas. O el CCE, donde van a estar todos los tableros. ¿Ya? Siempre van a estar lo más próximo a todos los equipos, porque cada uno de estos ciclos mínimamente tienen 2 a 3 motores. Entonces tienen un motor, se dividen todo por esta y se ven acá, y van a notar que cuando hay un centro así, en este tipo de distribución, lo hacen para qué? Para que cuando amplíen a este lado, que es la otra sala, los más ciclos, y se conecten. ¿Ya? ¿Qué colocar el C60 acá? Porque si lo coloco aquí, ya me tiene que recorrer todo esto para llegar al último. Siempre estas salas de máquinas se agrupan en centro de carga y cuando es muy grande la empresa, aquí hay otro CCM para este otro grupo de máquinas que hay en este lado y después el CCM ya se llevan acometida hasta el transformador. ¿Ya? Y toda esa se calcula. Aquí que hay una tensión del 2% para los alimentadores y entre las ramas calculan al 3%. De esa forma, como yo ya sé qué distancia van a tener esto, por eso es muy importante que manejen cada AutoCAD, van a medir qué distancia van a tener cada uno, van a saber cuánto consume cada signo, porque esos datos igual se lo van a dar, y ustedes se van a encargar de hacer una tabla indicando. Motor 1 requiere un cable de 4 milímetros, motor 2 de 6 milímetros, motor 3 de 5, de 4, hacen una tabla y dicen, en total de 4 milímetros, 300 metros, en 6, 500 metros. Y hacen el de materiales para que se pueda comprar. ¿Ya? Porque esta es la parte de ingeniería que ustedes van a hacer. Van a hacer cualquier proyecto, sí o sí van a calcular la cadencia. Y se les ocurre decir que tenga cable de 6 milímetros. O de 4 sin ustedes saber que se está conectando ni dónde va a estar. Ya con el tiempo, ustedes ya máquina 5 kilovatios, también metros, 6 milímetros, suficiente. Así van a estar todo el tiempo. Pero en un principio van a tener que calcular cada tramo. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda o pregunta acá? Ahora, imagínense esto. Este es el caso. Aquí casualmente llevé 2.5 milímetros, porque lo diseñé de esa forma. Casualmente tengo un pariente que viene y construye una casa aquí. Va a tener su heladera, posiblemente tenga su ducha más, y vea que tiene un punto de conexión de energía y se conecta aquí. Él va a tener un consumo, digamos, de otros 3 kilovatios. ¿Sí? Él no estaba diciendo ya para una carga de 3 kilovatios y ahora le estoy poniendo otra de 3, y ya está subiendo su consumo. ¿Y qué sucedía cuando sube su consumo? El conductor sí o sí tiene que cambiar, porque si no cambia, ¿qué genera con esto? Que esto va a entrar en caída de tensión y este cable va a tender a calentarse. Y lo más gracioso es que no va a ver este lado, va a ver este lado. ¿Por qué? Porque aquí hay 3 kilovatios, pero por aquí circulan 6 kilovatios. O sea, ustedes mismos se están fregando. Por eso cuando se hacen instalaciones nuevas y ustedes no saben cómo ha sido diseñado ni qué conductor está, lo recomendable es que esto llegue directamente al tablero o, en el mejor de los casos, al medidor. ¿Ya? Cuando ustedes conocen la instalación de donde están haciendo. Porque lamentablemente se van a topar siempre con lugares que no tienen planta eléctrica. Así que lo recomendable, no se conecten al primer punto que encuentren, que eso es lo más común que hacen cuando empiezan a ampliar su casa o van a notarlo. O incluso cuando hacen edificios. Llevan una matriz, van subiendo, pero no modifican la matriz, porque esa es la que va a soportar todo el consumo. Ese siempre tiene que ir escalando. O desde un principio sobredimensionarlo para que cuando ya se conecten ya no tengan ese problema. Pero a veces no lo hacen, ¿por qué? Por el precio. Es más caro que tener un cable de más grueso. Y peor si es más distancia. Este libro se lo voy a pasar en PDF, ¿no? Pensé que lo tenía en el teléfono.
plano eléctrico. Y por último, la calle de tensión y fórmula de depende. Ya. Entonces voy a pasar el PDF para que lo tengan a mano y así lo estudio. Esto porque casi no me española. No es directamente no obligan. Los datos de ¿Cuál dato? Esta forma. los datos de que podría sacar. No, pues yo estoy poniendo hipotéticamente una carga. En tu caso podría poner la ducha, que sabes que es 5 kilovatios o 5000 vatios. Calcular la corriente y hemos calculado que es 25 amperes en la ducha. Una ducha, sabemos que es 25 amperes. Ya tenés longitud, aquí por lo menos son 6 metros. Entonces ya tenés a 6 metros. ¿Cuánto sería la señal de contra la calculadora? Ya tengo todo los datos, solo necesito cuánto consume y qué distancia. Claro, acá me dio potencia igual a voltaje. Y la 25 y 6 metros. ¿Cuánto saldría? El cambio de la ducha, que estoy hablando solo a 6 metros. Pero la fórmula para potencia. Bueno, ya la borré, el triángulo de potencia está ahí. ¿Cuánto me saca? Soto. La ducha, ese es algo que todos tienen, una ducha eléctrica. Bueno, depende, esto tiene un balde. Y algunos privilegiados tienen el frío. Por cierto, es más higiénico nadar en río que en piscina, ¿sabían eso? Sí. En piscina normalmente uno contrae enfermedades epidémicas. Porque hay monos en el agua. Algunos vean ahí, otros ni se lavan las patas ni se meten, así que solo ves una piscina. La imaginación vuelve. 35, ¿verdad? 37 ya. Esa es las mejores condiciones, lo tengo siempre. Ahora, ¿qué pasa en el peor de las condiciones, que es casi de 4, 2, 4, 3, 18 metros? Ahora 18 metros. A 18 metros, ¿cuánto sería? ¿Tiene un cálculo de ducha? 300 metros. 2.309. Ya. Ese día pues le ganan más de 200 pesos. Y ese es 18 metros. Más de 200 pesos le ganan. ¿Y eso tiene que ver? ¿Es la distancia o no? Bueno. Y a veces la ducha no lo tiene desde el tangente, aumentémosle 5 metros más. Ahora. A 23 metros. Y ese sería más creíble, ¿no? O sea, igualmente desde el rigor hasta donde vas a la ducha, igual. ¿Ya? Ese sí es más creíble, pero 23 metros. 2.951. ¿Lo pongo? 951. Por eso cuando van a hacer instalaciones, el eléctrico les dice, ducha 4 milímetros cuadrados. Directamente, ¿por qué? Porque está sobredimensionando las peores condiciones. Pero eso quiere decir que tiene un solo tramo de a la ducha. No es que de aquí a la ducha va a ser 4 y aquí te vas a ir conectando. Ese es otro error. La ducha siempre es un circuito propio, ¿por qué? Porque tiene 25 amperes de consumo. O sea, de la ducha hasta el tablero tiene un solo circuito. No es que se vayan y se conecten por todo el camino. Para el enchufe tienen que llevar otro tramo, otro. Y ahora ya saben por qué se ahorran los cables. Porque lo conectan todo. Cuando hay un corte en un enchufe, se apaga la luz, se desconecta. No saben qué pasa, porque todo está conectado. Peor esas instalaciones donde encienden la secadora. Lo enciende la secadora y enciende el foco. Apagan el foco, se apaga la secadora y cosas así. ¿Ya?
Por eso, básicamente, esto es 4 milímetros por lo general para ducha, aire acondicionado. Y esto para toma corriente. Pero esto quiere decir toma corriente y las matrices, dependiendo de la carga, pueden ser de 4 o 6. O sea, la principal. Ustedes tienen que calcular para encontrar esa rama que va del medidor. Adentro de su casa tendrían que calcular un cuadro de carga de todo lo que está en su vivienda. Cuántos aires, cuántas heladeras, cuántas duchas, y sacan un promedio y calculan cuánto volumen y ahí ven qué conductor. ¿Ya? Por lo general tiene que ser de 6 y de 10 si es que es una casa ya más grande. Si es edificio, mínimamente 16 o 25, dependiendo de la cantidad de pisos. ¿Ya? Así que, otra cosa. ¿Saben que los cables de las instalaciones eléctricas tienen vida útil, ¿no? ¿O son de por vida? Vida útil. ¿Ah? Vida útil. Dependiendo de la característica, tiene una vida útil de entre 10 a 15 años. Quiere decir que se tendrían que cambiar los cables. Ahora ustedes, desde que hacen uso de memoria, se han cambiado alguna instalación de fútbol. ¿Están ahí? No, todavía no. Están ahí. Ya cada vez tienen el enchufe todo medio quemadito, medio manchadito. Con el interruptor, la mitad del interruptor no va a pero sigue funcionando. ¿Ya? Entonces, vamos, la norma eso es lo que me dice. Con el fin de salvaguardar la instalación y no exista un riesgo eléctrico posible más adelante. De esa forma, ustedes llegan aquí más adelante o remodelan la instalación o cuando haya un corte, aprovechan y de una vez cambian toda la instalación, que eso es normalmente lo que pasa. ¿Ya? Llega a un punto donde ya no se mantiene y vienen los cortes y luego los incendios. Y ahí ustedes conocen el mercado, esas casas que abren sin ningún sentido, es porque cuando no se diseña bien, esto ya dijimos que disipa calor. ¿Y qué pasa con este aislante? Se empieza a resecar, se hace más seco. Con el tiempo empieza a fracturarse el aislante. Y peor, y siendo tan junto con este otro, este básicamente es el todo así que se empiezan a deshacer, se están apoyando con los plásticos, y llega un punto donde se logran después juntar los dos conductores. Y ahí es donde ya genera un corto dentro de la instalación. Y como el corto está dentro del muro, está confinado. Si se dan cuenta, todos los materiales consumibles, el plástico. Encuentran un enchufe y si encuentran material consumible, pues ya se va por todo. O sea, madera, ropa, muebles, y ahí ya se puede apagar. ¿Dónde es peligroso apagar un incendio? Fuera del eléctrico. Cuando es químico. Hay plástico. O tal vez casualmente se fue al lado de la cocina y están los productos de aseo. ¿Ya? Es complicado ahí apagar. Ahora, bueno, entonces, hablando de los incendios, ¿puedo usar un extintor para apagar un incendio? Sí. Sí y no. Cuando es eléctrico, tiene que tener bueno, se categorizan de acuerdo al tipo de incendio. Si es madera, es químico o eléctrico. En el tipo eléctrico es otro tipo de material que se utiliza en el extintor. Por lo general, dicen que ese es el comercial del ABC, porque cumple las 3. Necesita las 3 también. B para líquidos inflamables y C para eléctrico. Entonces con este sí puedo apagar un incendio eléctrico. ¿Ya? Por eso no es nomás agarrar el extintor que uno quiere y ya. Por cierto, también eso tiene vencimiento. Solo por cabeza. Soto. Sí, como 2016 ya. Recargar, por si acaso, un extintor no es caro. Esto recargarlo de la de 40 unidades, 50 exagerando, recargar. Lo que se recomienda cuando tienen extintores en zonas es, antes de que se expire, hacen entrenamiento de simulacro para apagar un incendio, aprovechando que se va a vencer, lo gastamos antes de recargar.
porque para recargarse tiene que hacer. Entonces, por eso periódicamente hay talleres donde se simulan incendios y se apagan con extintores y voy a aprovechar para recargar. ¿Ya? Lo más caro de eso es el cilindro. Después recargarlo como cuando van a comprar gas. ¿Cuánto cuesta una garrafa? Vacía. De gas, de cocina. Ahora, ¿cuánto cuesta solo que vaya y colocarle por un gas nuevo? Un vendedor 25. Es lo mismo. Lo más caro del cilindro, pero después la recargada más caro. ¿Ya? Ahora, ya que estamos en el incendio eléctrico, ¿qué debo hacer en un inicio? Capaz, no en la casa, en una planta, en un área específica. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer o ordenar que se debe hacer? Apagar el interruptor. Apagar el incendio de los seguros. Estar en toma. Lo primero que tienen que hacer es identificar dónde están las fuentes de energía. En este caso, en ese tablero, sé que maneja todo esto. Lo primero que tengo que hacer es ir y bajar el principal y irme al otro, que es el segundo que está en la planta baja, y bajar también la energía. Lo primero que tengo que hacer es tratar de cortar todas las energías. ¿Por qué creen que cuando dicen los bomberos, cuando hay un incendio, no vayan por los ascensores? Por justamente eso, porque lo primero que se hace es bajar la energía. Y lo peor es que ustedes estén dentro del ascensor cuando cortan las energías. ¿Ya? Así que en caso de incendio, ni se les ocurra ir por los ascensores. ¿Ya? No solo porque alguien lo va a bajar, a ver que el incendio llega a la parte de los cables y bueno, va a dar sin energía. ¿Ya? Por eso siempre se diseñan las escaleras para poder escapar. Hay unas escaleras que siempre están paralelas al edificio o zonas directas para que bajen a pie. Siempre va a haber un acceso para que puedan salir a pie. ¿Ya? Lo segundo, cuando vamos a un extintor también tiene que ver que sea eléctrico. Porque si no es eléctrico, se van a asustar. Porque va a empezar a hacer chispas. ¿Ya? No, se asustan. ¿Ya? Y lo tercero que tienen que hacer que ya fui y corté la energía porque yo como encargado de planta sé dónde están todos los tableros. Que no sepan dónde está cada tablero ya eso es peligro. Ustedes en el lugar donde trabajan ya tienen que saber dónde están todos los tableros. Para que, un ejemplo, está fallando esa máquina, seguir cortando esto, quedo sin energía toda la tarde. Lo tercero que tienen que hacer es mantener la calma y en lo que van evacuando, verificar si hay personas en la área y ir ayudando, porque algunos se desmayan. Algunos quedan en pánico, en shock, inmóviles. Así. No pueden ni dar un paso. ¿Ya? ¿Ves? Y tratar de evacuar lo más rápido posible. No necesariamente van a ser los valientes. ¿Ya? Hay de que son valientes. Porque aquí no hay escaleras de emergencia para el piso, solamente. No. Se tiene. ¿Por qué Segundo no hay piso. escalera de emergencia acá? Porque este era un proyecto más grande. Se construyó solo el 60% del módulo. Esto se acopla a otra sección que va a este lado. Por eso si han notado, hay puertas que salen a la nada. ¿Notaron? Es porque esas se conectan al edificio que se va a construir aquí al lado. No se lo construyó por temas de presupuesto. ¿Ya? Era mucha inversión. En la segunda fase va a estar la parte de allá que se acopla al edificio. No quiso aportar a ellos. Ese sí necesita la escalera de emergencia, esa parte. Sí, no. Así que no necesita que la emergencia, puede saltar por la ventana. Aunque no lo crean, las fracturas son más fáciles de sanar que las quemaduras. Y en preferencia busquen un árbol como rama, soltar sobre el árbol. Son menos las fracturas, se ha comprobado científicamente, son menos las fracturas que lanzarte al vacío. Sí. Así que no es mentira, nomás que se saltó al árbol y después de un rato empezó a caminar. ¿Ya? Ahí está solo. Se tiró. Aquí vamos a quedar. El libro ese se lo voy a pasar en PDF. Cualquier duda, Listo. y cuando hagan talleres de primeros auxilios, extintores, aprovechen y háganlo. Uno nunca va a estar libre de un incendio. Hasta incluso hay unas movilidades que abren en el camino. Y lo más gracioso es, según la norma, cada vehículo tiene que tener un extintor. ¿Y acaso usan el extintor para pagar el incendio del auto?
25. No, es que tiene que ser No, una sí, sí, solicitud sí, con sí. una carta. No, pues, 25, 25. Y después recargar. No, 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 conmigo, Soto. Hay una Yo te quiero, Soto. cerca de